Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro video tutorial. Mi nombre es Mariluz y en este video vamos a realizar esta chaqueta o chompita tejido a técnica de 2 agujas. Esta chaquetita es pues para un bebé de desde 7 meses a 8 a 10 meses hasta un año ya podemos usarla. Los materiales que vamos a usar son 110 gramos. Yo lo usé acá 100 gramos y 10 gramos lo he completado con otro color. Vean, con otro color 10 gramitos. Y en total saldría 110 gramos. Y la aguja, he usado el número 3, amigas y amigos. Ahí está el modelito con este punto pavo real. No sé con qué nombre lo conocen a este punto. Puede ser también el punto abanico. La verdad que me quedó muy bonito. Me encanta. Me encantan los resultados de esta chaquetita. Vean, queda muy bonito. Ahí está su acabado. Bien, amigas y amigos, entonces ahí les dejo el paso a paso. Espero que pues puedan animarse a tejer para sus bebés. Especialmente esta chaqueta es para niñas. Yo pronto voy a traer una chaqueta así de esta manera para varoncitos. Vean, queda muy bonito. Bien, amigas y amigos, entonces ahí les dejo el paso a paso. Espero que puedan disfrutar muchísimo de esta chaqueta. Cuando ya lo tejan, les va a encantar. Bueno, este estambre viene así solamente en una. Entonces yo para poder tejer en 2 agujas y también para avanzar, entonces voy a doblar en 2. Ya, a un lado voy a sacar más o menos esa cantidad de lana. Vean esa cantidad hasta que pueda montar los 113 puntos. Y empezamos. Empezamos. Así voy a montar hasta tener los 113 puntos. Bien, amigas y amigos, ya tengo los 113 puntos. Ahora vamos a tejer pues el primer punto, lo bajo y lo dejo así nada más. Bien, así en derecho esta primera vuelta voy a tejer todos los puntos desde inicio a fin al derecho. Muy bien, ya completamos tejiendo puro derechos. Ahora volteo mi tejido y en esta vuelta voy a tejer todos los puntos en revés. 4 primeros puntos voy a tejer por derecho. Al empezar y al finalizar también 4 puntos. Al finalizar también voy a tejer 4 puntos por el lado derecho, así, tal y como lo estoy haciendo. Y el resto de los puntos vamos a tejer por el lado revés. Amigas y amigos, completamos a la vuelta 3. Ahora, en esta vuelta voy a tejer desde inicio a fin todos los puntos. Voy a tejer por derecho. Todos los puntos voy a tejer por derecho. Por derecho. Completé todos los puntos en derecho. Ahora, este lado es lado cara.
¿Qué vendría a ser esto de aquí? Por ejemplo, es lado cara. Entonces estoy tejiendo esta partecita para iniciar. Entonces, una vez que doy la vuelta, y en esta vuelta va a ser el lado no cara. Entonces, en este lado voy a dividir los puntos. Estos puntos que ven, vamos a dividir en este lado. Este primer punto lo dejo así sin tejer y voy a tejer 4 primeros puntos. Para iniciar y para finalizar, este 4 puntos es el punto de borde. Es el punto de borde. A partir de aquí ya voy a empezar con los motivos. Ya voy a empezar poniendo marcador. Ya. Ahora, este primer punto voy a tejer por el lado revés. Y voy a tejer 3 puntos. 3 puntos por derecho. Vean, acá voy a tejer 1, 2, 3. Un derecho, 3 puntos al derecho, un punto al revés, 3 puntos al derecho, un punto al revés y 3 puntos al derecho. Este punto son múltiplos de 21 puntos. 3 puntos al derecho son múltiplos de 21 puntos el motivo. Ya, desde aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 todavía falta. 17, 18, 19, 20 con este 3 puntos al derecho. Ahora un punto al revés y ya termina el motivo. De ese 21 puntos va a salir un motivo que vendría a ser desde aquí y desde acá. Vean, todo ese motivo tiene 21 puntos. Ahora pongo mi marcador y voy a empezar con el siguiente motivo que vendría a ser acá 2 puntos derechos juntos y voy a separar con un marcador. Vean. Luego un derecho, ya estoy empezando a partir de aquí otro motivo. Ahora voy a tejer 3 puntos por el derecho y un punto al revés. Así voy a salir dividiendo esta primera vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos. En total nos ha salido 5 motivos. Ahora estoy en lado cara. Ya. Siempre tenemos 4 puntos al iniciar y al finalizar, que los 4 puntitos son puntos de borde, de acuerdo, para poner los botones en ese lugar. Ya, para botones un poquito más voy a tejer y luego ahí vamos a poner el ojal. Ahora empiezo. En cada vuelta que demos siempre voy a tejer por derecho. Ahora este es el marcador que me puse. Ahora aquí, por ejemplo, un punto derecho que representa esto de aquí. Vean, esto punto derecho que ven, eso es lo que representa. Ahora voy a tejer el primer punto por derecho. Ahora 3 puntos por revés, que representa estos espacios que ven aquí. Vean, desde este punto derecho, todo este espacito en punto revés, eso es lo que representa. Ahora
un punto derecho, lo mismo, representa este siguiente punto derecho que ven aquí. Y así sucesivamente está tejido. Ahora, 3 por revés. Y luego un punto al derecho, 3 al revés, un punto derecho, 3 al revés, punto derecho, 3 al revés, 3 al revés y un punto por lado derecho. Este último punto derecho que representa aquí, por ejemplo, acá tenemos 2 puntos juntos y uno de ellos esto ya representa. Ahora, en ese lugar aquí, por ejemplo, tengo 2 puntos juntos en derecho, ¿verdad? Entonces aquí voy a realizar el aumento. Una vez realizado el aumento, este punto que representa ya el siguiente motivo. Vean, aquí está el aumento que estoy realizando, este punto derecho que representa al siguiente motivo. O sea, desde aquí hasta este punto, en total son 21 puntos. Todo este motivo tiene 21 puntos. Vean, aquí ya lo aumentamos. Ahora voy a repetir la misma secuencia. 3 puntos al revés, un punto al derecho, 3 puntos al revés, un punto al derecho, así. Vean. Y hasta tener los 21 puntos también. Acá está, por ejemplo, aquí están los 2 puntos juntos, los derechos. No lo puse marcador, pero yo ya me guío de aquí. Vean, vamos a repetir así nada más. Acá todavía me falta. Así. Derecho. Muy bien, ya terminamos aquí. Desde aquí empieza el otro motivo y hasta aquí. Aquí vean, este es el último punto, ¿ya? Desde aquí hasta aquí ya vendría a ser un motivo. Ahora aquí voy a realizar el aumento. Fíjense bien, desde aquí hasta este punto ya tiene todos esos 21 puntos. Aumento y empiezo con el siguiente motivo. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta. Aquí ya estoy casi finalizando. También voy a tomar una lazada, el aumento, y 4 puntos es los puntos de borde. Listo, finalizamos. Ahora volteo mi tejido y en esta vuelta voy a tejer tal y como se me presenten los puntos. Siempre 4 primeros puntos por derecho y el resto de los puntos, el aumento también vamos a tejer por revés, así, y el resto de los puntos por derecho, un punto revés, así. Bien, amigas y amigos, completamos. Ahora estoy en el lado cara. Bien, ya lo tejí 4 puntos de borde. Ahora sigamos con los aumentos. Este es el primer aumento. Aquí voy a aumentar. Primero tejen el primer aumento y recién aumentan. Y luego tejemos el punto por derecho. Así vamos a avanzar unas cuantas vueltas, así tal y como lo estoy tejiendo. Avanzamos. Bien, aquí ya estoy a casita, por ejemplo. Ya desde acá hasta aquí ya vendría a ser un motivo, ¿verdad?
Entonces aquí es donde hemos aumentado aquí, o sea, la separación de puntos o motivos. Bien, ahora voy a aumentar de esta manera y lo voy a tejer este primer aumento y también voy a aumentar en ese lugar y me paso al siguiente motivo. Vean acá, así ya estoy acá. Esto ya lo aumenté, ahora esto y esto ya estoy aumentando. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta. Vamos a aumentar y aquí también vamos a aumentar en este lado y en este lado. También tal y como aumentamos en este lugar. Ok, aquí estoy, por ejemplo, casi finalizando, aumento. Luego tejo el primer aumento y el resto de los puntos voy a tejerme por derecho. Listo. Ahora completamos. Ahora voltea mi tejido en esta vuelta tal y como se nos presenten los puntos. Amigas y amigos, completamos esa vuelta, o sea, tal como se nos presente en el lado no cara. Ahora estoy en el lado cara, amigas y amigos. Seguidamente ya vamos a empezar con las disminuciones. Aquí, por ejemplo, ya estoy en la vuelta 5, como pueden ver, o hilera 5. Contemos desde aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tendría la hilera 5 o la vuelta 5. ¿Listo? Ahora voy a empezar poco a poco a disminuir puntos para que se pueda formar pues el motivo. Tejo este 4 primeros puntos. Ahora este primer punto vamos a tejer este primer aumento. Aquí voy a aumentar, amigas y amigos, y el siguiente aumento, y aquí también voy a hacer el aumento. Ahí está, aumentamos aquí. Ahora lo que voy a disminuir o empezar con las disminuciones es de esta manera. Vean, este punto derecho y este un punto revés, así los dos en uno, así. Listo, ya hemos disminuido. Ahora solamente nos queda 2 puntos por el lado revés y luego en el siguiente lo mismo, este punto y con este punto los dos en uno solo, así. Vean, ahora solamente nos queda 2 puntos por el lado revés. Lo mismo hago aquí y 2 puntos al revés. Ya estoy empezando de la hilera, ya esto vendría la hilera 6. Vean, así nada más que se disminuyen los puntos. Y aquí también para finalizar nos queda 2 puntos. Vean, y este un derecho. Ahora aquí con los aumentos sigamos. Aumento, tejo por derecho, aumento, tejo por derecho, aumento, tejo por derecho, aumento y me paso al siguiente motivo. Vean, así. Ahí está. Desde acá es todavía este marcador, no sé qué hace acá. Debería ser acá. Vean, todo esto y ese motivo. Ahora aquí en el siguiente motivo lo mismo. Vamos a tener, tenemos 3 puntos revés. Ahora lo tomamos 2 puntos para disminución y luego solamente 2 puntos por el lado revés. Lo mismo, tomamos los vean, aquí también ya lo disminuí. Aquí solamente nos quedan 2
y listo. Desde aquí hasta en este lugar ya sería un motivo. Ahora aquí lo mismo hago, primero aumento, tejo un punto, aumento, tejo este otro punto, aumento, también lo tejo, aumento y empiezo con las disminuciones con el siguiente motivo. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta vuelta. Bien, amigas y amigos, completamos esta vuelta haciendo ya con las disminuciones. Vean, solamente nos quedan dos. Ahora volteo mi tejido y en esta vuelta, tal y como se nos presente los puntos, siempre al iniciar y también al finalizar, 4 puntitos al derecho, solamente 4, y el resto de los puntos vamos a tejer pues tal y como se nos presente los puntos. Bien, amigas y amigos, así voy a completar esta. Bien, amigas y amigos, completamos esa vuelta tal y como se nos presente los puntos. Ahora estoy en lado cara. Ahora vamos a seguir con las disminuciones y aumentos. Bien, ya lo tejimos 4 puntos, que es punto de borde. Ya, ahora este primer punto lo tejo. Ahora aquí no lo voy a aumentar por precaución, 2 puntos juntos, y aquí sí lo voy a aumentar, y aquí también aumentas, porque aquí tenemos que tener mucha precaución. Ya vean, por ejemplo, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este va a ser el último aumento que vamos a dar, tanto en aquí, también tanto en este lugar. Bien, ahora sigamos con las disminuciones. Aumenté y voy a disminuir de esta manera también, así. Ahora me quedan solamente un punto, lo tomo 2 puntos, disminución. Ya vean, así nada más que me queda. Sigamos disminuyendo, vean, así nada más. Un punto. Ya vean, así se está formando. Amigas y amigos, van a disculpar por la bulla, tengo un pequeño en casa. Ya, sigamos. Este va a ser el último aumento, por ejemplo, desde acá ya estoy, ven, así nada más que nos está quedando. Ahora aumento. Ya, en todos los puntos aquí sí voy a aumentar. Aumentamos, tejemos, aumentamos, tejemos, aumento, tejo, aumento, así. En total nos va a quedar 15 puntos, amigas. Así nada más que esto vamos a aumentar. Y en total debe haber 15 puntos. Ahora, sigamos con las disminuciones. Disminuyo y tejo un punto por revés, disminución, bien, amigas y amigos, así vamos a completar pues esta vuelta ya con los aumentos, y es el último. Vean aquí ya también desde acá, ¿ves, verdad? Poco a poco empieza a formarse los motivos. Ya, aquí en este lugar vamos a repetir lo mismo. Aumentan, tejen un punto, aumentan, así nada más que repiten lo mismo. Bien, amigas y amigos, estoy casi finalizando. Ahora aquí aumento, aumento. Ya, hasta ahí nomás. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, en un lado bien puedes tener 8. Por ejemplo, en este lado tengo 7 aumentos. Ya, en este lado
borde también podemos tener 8. Bien, 8. Y el resto de los puntos lo vamos a tejer en derecho, así. Bien, en este lado tengo 8, en este lado 7. Ya más adelante te voy a detallar esa partecita. Ya en esta vuelta, tal y como se me presenten los puntos. Amigos, he completado por el lado revés. Ahora, amigas, estoy en lado cara. Ahora en esta vuelta nos vamos a olvidar pues de los aumentos. Ya primero voy a tejer puntos de borde. Ya, amigas, aquí vamos a hacer el ojal para el botón. Mira cuántas vueltas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 12 vueltas. Vamos a hacer el ojal de esta manera. Ahí tendría 5 puntos, pero vamos a disminuir que nos quede 8 nada más, y el ojalcito que nos quede así, de esta manera, vean, así, y en total nos queda también 4, los 4. Ahora pasamos todos estos puntos, voy a tejer pues por derecho. Ya no voy a aumentar, amigas y amigos, ya no aumentamos en esta vuelta. Ahora sigo con las disminuciones. En este lado tengo 7 aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya en este lado tengo 8, ¿verdad? Tengo 8. Ya, ahora ya sigamos con las disminuciones, pero ya no con aumentos. Vean, vamos a disminuir por completo. Disminución, 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 disminución. Un punto derecho ya nos queda así por defecto. Y vean, ahí está. Desde aquí solamente nos quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos puntos derechos que ven acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo eso nada más nos queda. Ya, aquí vamos a tejer, amigas y amigos, olvidémonos de los aumentos. Tejemos pues así, tal y como se presenten los puntos. ¿Ven? Todos los puntos en derecho. Ya no hay aumento, nos olvidamos de los aumentos. Vean, voy a contar cuántos puntos, ya desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos, 15 puntos. Y en acá también tenemos 15 puntos, así, 15, 15. Ahora aquí sigamos con las disminuciones. Disminución, disminución, disminución. Bien, amigas y amigos, así voy a completar pues esta hilera. Y un punto nos queda por defecto. Dejamos solitario. Y ahí también ya se forma. Vean, ahí está, se está formando. Y por este lado también. Ya, todo este punto voy a tejer por derecho. Así voy a completar pues hasta finalizar. Amigas y amigos, ya hemos completado. Y vean, así de esta manera se está formando pues el motivo. Ya, ahora volteamos nuestro tejido. Ya aquí ya lo tejí los primeros 4 puntos. Ya en esta vuelta pues vamos a hacer esto, lo que ven aquí, está como una rayita, esto de aquí, eso es lo que vamos a sujetar, esto de aquí, miren, eso es lo que voy a sujetar en esta vuelta para que quede algo así como amarrado. Vean, ya voy a tejer
todo estos aumentos primeramente. Todos los aumentos, ya. Ahora voy a fijarme de este lado que me queden, por ejemplo, un punto ya lo tejí. Ya, ahora sí. Estos 6 derechos que se reflejan en este lado, en lado cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿verdad? Esos 6 puntos lo vamos a recoger. Mira, cuenten bien por este lado. Vean. Y ya lo tejimos los aumentos. Este punto, por ejemplo, esto es de que viene de acá. Y aquí es el final, esto de aquí. Entonces, esos 6 puntos, lo que vamos a hacer es, vamos a lazar. Lo voy a recoger así de esta manera. Muy bien. Y voy a soltarlo. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a pasar a este lado así. Voy a pasarlo así de esta manera. Ahora, una vez hecho eso, voy a pasar los 6 puntos en este lado izquierdo de la aguja, los 6 puntos nada más, ya, y luego lo vuelvo a envolverlo así como lo ven, y luego ahora lo vuelvo, no lo voy a tejer, amigas y amigos, ya, sino lo voy a pasar así nomás. Así los 6 puntos. Ahí está. Y ese es para que quede así de esta manera. O también pueden hacer tejiendo primero esos 6 puntos y también recién podrían hacerlo. También es válido. Ahora, una vez hecho eso, un poquito lo vamos a jalar. Si desean también pueden dar una vuelta más. Yo en mi caso voy a dar una vuelta nada más. Y el resto de los puntos voy a tejer pues así en derecho hasta el siguiente. Vean, así se ve. Muy bien, ya lo tejí los 15 puntos. Lo tejimos los 15 puntos. Hicimos ahora lo mismo. Nos vamos a fijar en este lado, en lado cara. Nos aseguramos que sean los 6 puntos. Y lo vamos a trasladarlo también de esa manera. Y lo pasamos así. Ya, ahora esto vamos a pasar al otro lado también. Y luego otra vez lo vuelvo a pasar a la aguja izquierda. Ahora a este lado vamos a envolver. Y una vez envuelto, vamos a pasar a la aguja derecha. Y lo vamos a jalar un poquitico. Ya no importa, todo lo jalo. Y luego voy a tejer los 15 puntos. Y nos va a quedar así de esta manera. Vean, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, así voy a completar pues esta vuelta. Amigas y amigos, completamos pues amarrando o sujetando esta partecita. Y vean, amigas y amigos, queda muy bonito. Vean, ahí está. Nos salió pues los 5 muy bonito. Como les decía, este 4 puntos es el punto de borde, ambos lados. Como es una chaqueta abierta, entonces así va a ser, ahí va a ir. Vean, me quedó muy bonito. Ahí está. A ver que se vea todo. Vean, ahí está, los 5. Ya, ahora en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos desde inicio a fin en derechos. Ya lo tejí los 4 puntos.
vamos a tejer desde inicio a fin. Ya, encostaditos lo pusimos 7 en este lado, y por ejemplo todo este punto 7, y en el otro lado 8, ¿verdad? Entonces un poquito más adelante te lo voy a confirmar si tiene que ser un lado 7 o un lado 8. Más ratito te lo voy a confirmar. Ya, ahora aquí por ejemplo vamos a tejer en derecho estos puntos, lo vamos a tejer en derechos, vean, así en derecho ya vamos a tejer esta vuelta, vean, así les debe quedar, queda muy bonito mis amigas y amigos. Y seguimos tejiendo pues todo desde inicio a fin. Bien, amigas y amigos, así voy a completar pues esta vuelta, vean. Bien, amigas y amigos, completamos, vean, así ya nos está quedando todos. Esto por ejemplo falta un poquito jalar. Voy a confirmar lo que les estaba diciendo. Este lado pueden aumentar bien 7 o 8, o sea, uno de ellos debemos aumentar solamente 7 y el otro lado 8, o sea, es decir, en estos costaditos de estos puntos que aumentamos, en este lado por ejemplo podemos aumentar 8 y en este lado solamente 7, no podemos aumentar este lado 8 y en este lado también 8, no, si es que vas a aumentar entonces te va a quedar más puntos, es decir 114 puntos. Entonces para que nos quede solamente 113 puntos debemos aumentar así, tal y como les dije, un lado 8 y un lado 7. Solo en estos costaditos se varían. El resto de los aumentos lo aumentan, solito se aumenta eso más en 15. En todo estos espacios que hemos aumentado o separación de motivos, tiene pues 15 aumentos. Todos lo tienen 15. Solamente se varía en los costaditos. Bien, puedes aumentar 7 o 8. Un lado 7, un lado 8. Bien, amigas y amigos, he dicho todo esto. Ya, ahora ya hasta aquí nomás les voy a enseñar porque ya está listo para empezar el siguiente motivo. El siguiente motivo vamos a tejer pues tal y como empezamos. Vean, así, tal y como tejimos. Ahora vamos a tejer 3 puntos por el lado al revés, así tal y como empezamos, y luego un punto derecho. Vean, yo voy a empezar ya en este lado. Yo voy a combinar con otro color porque solamente tengo 100 gramos de estambre, nada más quiero que me alcance, entonces es por ese motivo voy a combinar con otro color, si es que ese es opcional más bien. Vean, hemos dado una vuelta, desde acá no me hemos venido a ver, ¿verdad? Ahora en este lado, en no cara, ya vamos a empezar ya con estos puntos que empezamos en punto revés. Vean, en este lado ya voy a empezar, pero en lado no cara, ya empiezo para que me salgan exacto. Este primer punto lo voy a bajar así o tejo. Ay, no lo voy a tejer así, nomás lo bajo y acá el siguiente punto. Este 4 puntos derechos más bien eso lo vamos a tejer pues tal y como estamos tejiendo porque este es el punto de borde, ¿verdad? Entonces ahora aquí por ejemplo está tejido en punto revés, entonces debería tejer en punto, a ver, debería tejer en punto por revés. Ya estoy empezando con otro color, vean, voy a tejer así 3 vueltas, 3 hileras, ¿ya? Y luego esto estoy tejiendo pues esta partecita, como pueden ver, aquí hasta el siguiente punto, vean, es 3 vueltas, 3 hileras para empezar ya el siguiente motivo. Bien, amigas y amigos, así voy a completar
las 3 hileras que me faltan, empezando por el lado no cara. Amigas y amigos, ya di 3 hileras, o sea 3 vueltas. Vean, ahora los 4 primeros puntos voy a tejer pues siempre en derecho. Ahora todo estos puntos, ¿verdad? Está tejido por el lado revés, ¿verdad? Entonces esta vuelta voy a tejer por el lado derecho desde inicio a fin, o sea, tal y como empezamos aquí. Por ejemplo, voy a jalar y ahí aparece un punto derecho. Si es que volteo, también aparece en punto revés, esto de aquí. Vean, ese punto vamos a tejer todos los puntos en derecho. Vean, derecho. Estoy en lado cara. Di 3 vueltas por el lado revés. Todos los puntos se reflejan en revés. Ahora este punto por el lado derecho. Vean, amigas y amigos, completamos tejiendo. Ahora volteo mi tejido y ya tejí este 2, o sea, hace 4 puntos. Ahora aquí hemos dividido, ¿verdad? Para iniciar. Ahora en lado no cara. Ahora vamos a hacer lo mismo. Aquí nos vamos a poner un marcador. Lo mismo. Primer punto lo tejemos por el lado derecho. Hemos dividido así, tal y como empezamos, así igualito. Y luego tejemos 3 puntos por el lado revés. 3 puntos por el lado revés. Perdón, por el lado derecho. 3 puntos por el lado derecho, un punto por el lado revés. Y así vamos a terminar pues hasta tener los 20. Bien, amigas y amigos, hasta aquí les acompaño. Yo voy a regresar pues una vez que ya esté en la sisa. Todos ya estos puntos ya estoy repitiendo. Entonces, así. Tal y como empezamos, hasta tener 21 puntos y luego ahí vamos a tejer otro motivo también así. Tal y como empezamos, amigas y amigos. Bien, aquí por ejemplo ya tengo 20. Aquí me pongo marcador y un punto revés. Acá 2 puntos revés serían. El otro pertenece al otro motivo y el otro también estoy empezando otro motivo. Y luego 3 puntos por el lado revés y un punto derecho. Así de esa manera empezamos tal y como iniciamos nuestro punto. Bien, amigas y amigos, completamos las 3 filas del motivo y como verán así nos ha quedado muy bonito. Ahora a partir de ahí vamos a dividir en 3 partes. Vean, aquí yo ya avancé un poco. Ahora los 113 puntos lo que vamos a dividir es aquí en este lado 28 puntos y en este lado también 28 puntos. Y lo que vendría para la espalda vamos a dividir 57 puntos. 57 puntos. Y vean aquí yo ya tejí los 28 puntos, lo que vendría a ser en parte delante. Vean, amigas y amigos, ahí está. Todo este punto ya es 28 puntos y yo ya le tejí. Ahora, nos falta la espalda y el otro lado. Bien, lo que voy a tejer ahora a continuación, este es el siguiente parte delante. Voy a tejer lo mismo. Vean, aquí, este punto derecho, ahí están las disminuciones. Ya, ahora voy a empezar.
Bien, antes de empezar, amigas y amigos, voy a disminuir 2 puntos. También vamos a disminuir a este lado en lado de espalda. También en estos lados yo disminuí. En este lado 2 puntos y en el otro lado también, en el lado de espalda, 2 puntitos así. Ahora voy a empezar disminuyendo 2 puntos. Vean, aquí voy a disminuir un punto y esta más. Y en total nos vamos a tejer solamente 26 puntos. 26 puntos, ¿de acuerdo? Así, 2 puntitos. Y voy a tejer de inicio a fin puntos revés. Siempre estos puntos o 4 puntos vamos a tejernos por derecho. Bien, ya lo finalizamos y volteo el tejido. Ya. Las disminuciones voy a disminuir en una vuelta, por ejemplo, en esta vuelta voy a agarrar 2 puntos y voy a disminuir. Listo, voy a tejer así. Bien, ya lo completamos, volteo mi tejido y en este lado nomás no voy a disminuir. Bien, amigas y amigos, completamos y en esta vuelta nomás no vamos a disminuir. Volteo mi tejido y en este lado voy a disminuir. Bien, aquí empiezo a disminuir así. Así, amigas y amigos, vamos a terminar esta parte delante. Un lado disminuyendo en lado cara y en lado no cara no vamos a disminuir. Y así hasta solamente tener 15 puntos. Y la espalda más bien vamos a tejer pues tal cual. Solo que vamos a quitar en ambos, en la sisa, ambos. Vamos a quitar 2 puntitos nada más. Y el resto de los puntos vamos a tejer tal cual. Ok, amigas, amigos. Y les va quedando esta parte, por ejemplo, ya está empezando. Y esta parte les va quedando así como esto de acá. Un punto derechito que va. Así les va quedando. Y hacen quedar solamente 15 puntos. Si es que es más grande ese 15 puntos, hacen quedar un poquito, por ejemplo, 14 o 13 puntos. Bien, amigas y amigos, completamos. Vean, así nos ha quedado. En total solamente tiene 15 puntos. Y hacia arriba hemos dado 22 hileras o 22 vueltas, como quieran decir. Bien. Y también la espalda, ya lo tejí, vean. Ya, en la espalda teníamos 57 puntos, ¿verdad? Entonces yo lo que hice es pues disminuir a solamente 40 puntos. Lo rematé pues en este lugarcito los 7 puntos. Y pues solamente tejí hacia arriba 40 puntos. Ya, si es que el 40 punto les parece grandecito, entonces pues siguen disminuyendo pues hasta tener unos 35 o 37 puntos, no sé, ya. Ahora, amigas y amigos, también me avancé la otra manguita, como pueden ver, ya lo terminé. Ahí está. Ya, ahora voy a voltearlo. Vean, así está quedando. A ver. Un lado ya está completamente acabado, vean, con sus manguitas. Ahora solo nos falta este lado. Vean. Ya. Ahora, lo que yo voy a hacer es rematar estos puntos que ven. O sea, con este lado o con este lado, voy a rematar los puntos. Ya. Ok, ahora, un lado, yo tejí, por ejemplo, este lado para poder dar la vuelta. Así. Ya, así como se teje en los chalecos, así yo lo voy a tejer así, vean, yo tejí 4 puntitos que hemos tejido, lo tejí así tal cual, solo los 4 puntos, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es rematar el parte espalda, ya, estos puntos lo que voy a dejar es en este lado con la aguja,
Ya. Ahora, con este mismo hilo que viene de mi ovillo, voy a rematar. Aquí voy a sobrar, a ver, ya los 11 puntos en este lado voy a contarme. 1, 2, 3, 4, 5, 11 puntos. Desde aquí voy a empezar a rematar los puntos. Todo esta es parte de atrás, voy a rematarlo. Con este estambre desde aquí. Vean, amigas y amigos, así. Ya lo rematé de esta manera, vean, aquí así. Desde aquí ya lo rematamos. Ahora solo nos queda este punto. Este punto voy a unir punto por punto. Para eso voy a necesitar aguja. Aquí. Ahora, este 4 puntos va a representar en lado espalda. Ya así. Vean. Por ejemplo, este punto que viene vamos a juntar con ese punto. Y el resto así. Vean, amigas y amigos. Así vamos a coser. Vean, en este lado, por ejemplo, yo lo uní punto por punto. Y vean, no hay costura. Ya. Si es que quisieran, pues, todo bien a detallado, lo que voy a coser ahorita, entonces pueden entrar a mis listas de videos. Ahí está. Cómo unir costura. Ya, vean, amigas y amigos, así. Vamos a unirla. Vamos a acercar la cámara. Ahí está. Ya, solo el detalle aquí tiene que ser los mismos puntos en este lado, los mismos puntos en el otro lado. Ese es el detalle. Ahora comenzamos. Voy a empezar de acá, mira. Y voy a ir acá directo. Ya. A ver. Ya, sí. Luego, una vez hecho eso, lo bajo. Ya, ahora, una vez más voy a coser del mismo lugar. Y al siguiente voy a sacar debajo, o sea, de adentro hacia encima. ¿Listo? Una vez hecho eso, lo voy a bajar. Ahora, lo mismo hago en arriba. Voy a introducir mi aguja de encima hacia adentro. Y al siguiente punto recién voy de dentro hacia afuera. Y lo bajo. A ver. Ahora nuevamente voy a regresar aquí. No me voy a ir acá directo, sino aquí. Vean, tal y como lo estoy haciendo. Y por dentro el siguiente punto. Así, de esta manera. Ahora aquí no me voy a ir al siguiente, así. Ya aquí se van a distinguir muy bien. Estamos en el lado derecho. Y ahora aquí. Ya aquí todavía no me voy a ir al siguiente. Primero voy a repetir en el mismo lugar y por dentro vamos a sacar hacia encima. Vean, amigas y amigos, así se cose. Lo mismo, primero siempre repiten aquí, aquí y luego recién vamos al siguiente. Luego cuando estemos en el lado, este lado arriba, lo mismo repetimos. Y recién nos vamos acá. Así nada más se repite. Mira, ya lo introducí mi aguja, ¿verdad? Acá. Y recién nos vamos al siguiente. Pero no van a ir de este lado, no, sino de adentro hacia afuera.
nada más que, y les va a salir la costura muy perfecta. Ahí está, mira, fácil, es una costura muy fácil. Una vez aprendido, te vas a vacilar con esta costura. Aquí y acá al final último. Luego aquí y acá finalizamos. Así. Listo, mis amigas y amigos. Ahí está la costura. ¿Mm? Ahora, lo que yo voy a coser es este lado, amigas y amigos. Este lado voy a coser normal, tal y como cosemos. Bien, amigas y amigos, lo cosimos. Y se va a ver así de esta manera. Vean, amigas y amigos, así. Yo lo cosí así normal nomás, tal y como cosí. Ahí está. Ahí está por la espalda. Ahora, lo único que nos falta es ya tejer pues la otra manga. Empezamos a tejer. Yo voy a tejer todo circular como en este lado. No tiene costura, amigas y amigos. Entonces, para eso no necesito pues los 5 palitos o más chiquita aguja, sino esta aguja de 80 centímetros, amigas. Ok, ya lo que vamos a hacer es, voy a empezar a montar los puntos. A ver, esperen. Ya, vean, a ver, espérense, aquí están los puntos, ahí voy a empezar a montar los puntos, así. Ya, en total nos va a salir 29 puntos, ya es lo que me salió en otro lado. Ya, así, en cada espacio que vemos, amigas y amigos, vean acá. Ahí está, un espacio, aquí está el siguiente espacio y luego acá. Vean, ahí están los, como, ahí, vamos abajo. Así vamos a montar, vean, ahí, en cada espacio que se ve. Así. Nada más que así voy a montar. Listo, una vez que estoy en ese, ya todo estoy en lado espalda, en la mitad. Acá es la costura y luego lo que voy a hacer es, mira, lo saco y para poder montar en el otro lado lo doblo así. Vean, ahora voy a seguir montando tal y como estuvimos montando. Bien, amigas, igual 29 puntos me salió. Ya, ahora para poder tejer lo único que voy a hacer es lo siguiente, mira, esto de acá voy a sacar o vamos a empujar para poder tejer. Ahora esto lo que voy a hacer es sacar así de esta manera y doblar. En este lado se queda así. Y luego voy a poder tejer normalmente, así circular. Vean, así nada más. Bien, amigas, así, por ejemplo, aquí está. Ahora, esto voy a empujarlo para hacia allá. Y esto lo que voy a hacer es sacar y doblar de esta manera. Y así me dará la facilidad de tejer todo en circular sin costura. Sigamos. Vean, ya terminamos, entonces voy a voltear mi tejido y voy a jalar este lado y esto lo que voy a hacer es sacar así, doblarlo y este lado se sale así, así, así. Te da la facilidad de poder tejer sin necesitar más aguja más chiquito o 5 palitos, no sé yo, ¿ya? Bien, amigas y amigos, así voy a completar la manguita así, tal y como está tejido aquí, así lo voy a completar, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, es el resultado final, amigas y amigos. Como pueden ver, ahí está.